Este libro lo compré en la SBS de Avenida del Sol. Me costó algo de 40 soles. Hace tiempo que lo tenía en mente cuando apenas salió. Quería comprarlo con anticipación y ahora que por fin lo tengo y terminé de leerlo, en este momento que es propicio previo al clásico denominado cusqueño entre Cienciano y Deportivo Garcilaso, me parece el momento perfecto para hablar de él. Este libro se llama Un clásico de altura, de Paulo Sosa Villagarcía. Habla del fútbol en Cusco y del famoso clásico entre Cienciano y Garcilaso. Y lo digo de frente, este clásico existe porque Cienciano existe. Yo te voy a hablar desde el lado del papá, del equipo que puso al Cusco en el mapa del fútbol continental. Así que si eres neutral, bacán, pero si eres del papá, este libro se lee con el pecho inflado. ¿Y de qué trata el libro? El libro primero te pone en contexto, sobre todo si no eres de Cusco. Arranca soltando datos históricos bien interesantes, cómo llega el fútbol a la ciudad, cómo se empieza a formar esta cultura futbolera en Cusco, asociada a las circunstancias que van sucediendo, al menos durante el periodo del siglo XX, ¿no? Y luego entra al origen de Cienciano como tal, cuando todavía se llamaba Unión Cienciana, y habla de su primer rival fuerte, que fue el Universitario de Cusco. Explica cómo, con los cambios sociales y el paso de tiempo, ese universitario va desapareciendo de a pocos del mapa futbolero de la ciudad. Y después habla del surgimiento del Deportivo Garcilaso a partir del terremoto y cómo esta circunstancia que sucede entre los colegios va siendo clave para que este club se consolide. Y de ese modo, en paralelo, muestra cómo Cienciano se ha ido sosteniendo en el tiempo, adaptándose a distintos contextos históricos, crisis y etapas del fútbol cusqueño y peruano, pero sin perder su esencia ni su luz como el club que representa al Cusco en grande. Este libro también se mete en los detalles de cómo se vive el clásico en Cusco, tanto para la hinchada local como para el visitante, y deja claro que la experiencia aquí es distinta a la de otros clásicos del país. Porque acá la rivalidad no se construye desde la vulgaridad ni desde el ridículo que muchas veces se ve en Lima entre la U y Alianza. Y eso no es un tema de falta de amor a la camiseta, sino es otra manera de vivir el fútbol, con una identidad propia, sin copiar los códigos violentistas de las barras capitalinas, entre otras muchas cosas. El autor deja entrever que el imaginario cusqueño existe una necesidad de diferenciarse de Lima, de forma muy marcada. Vista muchas veces como la fuente de los vicios y algunos males de este país. Por eso el clásico en Cusco busca marcar distancia en esas formas de rivalidad y construir una lógica propia y innata de la propia ciudad. Además, el libro habla de las mascotas de los clubes y su origen, de esta comidita que es el saltado con el huevo frito fuera del estadio, entre otras muchas cosas, ¿no? De cómo estos símbolos también han ido generándose con el tiempo, y se apoya en muchos datos históricos que se ven respaldados por el día a día en Cusco. Cada hinchada vive en su club desde la calle, desde el barrio y desde la memoria colectiva. El autor recorre los procesos de ambos equipos, sus momentos de crecimiento, sus crisis, sus logros y sus metas. Menciona incluso ese denominado clásico fallido entre Cienciano y Garcilaso, hoy Cusco FC, que nunca terminó de consolidarse como rivalidad real. Y en todo este recorrido queda claro que, pese a los cambios de rivales y de contextos, desde mi punto de vista claro, Cienciano no ha perdido protagonismo. El papá sigue siendo el eje del fútbol cusqueño. Finalmente, el libro aterriza en la actualidad, hablando desde el primer clásico en la liga profesional y el escenario actual del fútbol cusqueño, ¿no? Donde conviven 4 equipos, básicamente, que son Cienciano, Deportivo Garcilaso, Cusco FC y Liunsac, como equipo femenino. Cada uno, en base a sus circunstancias, en base a los problemas que tengan en sus internas, en base a los retos que enfrenten cada uno de ellos. Y eso cierra el recorrido histórico y te deja claro que el fútbol en Cusco es una escena viva con pasado, presente y proyección. Si me preguntasen, ¿no?, mi opinión personal sobre este libro como hincha de Cienciano, es que siento que este libro es un punto de partida donde el autor intenta resumir y sintetizar más de un siglo de historia cusqueña en torno al fútbol, y eso ya es un trabajo enorme. Desde mi tribuna, como hincha, queda clarísimo que Cienciano ha sido el eje de esta historia de manera interrumpida. Pasaron rivales, cambiaron contextos, aparecieron nuevos clubes, pero Cienciano siempre estuvo ahí.
sosteniendo la identidad futbolera del Cusco. Este libro abre las puertas a que se sigan escribiendo sobre nosotros, porque hay muchísimo más que contar sobre Cienciano, por ejemplo. Hay historias, procesos, caídas, levantadas, héroes, villanos y una serie de cosas. Muchos momentos que todavía no se han contado como merecen. Y humildemente yo lo tomo como un primer gran paso para empezar a narrar nuestra historia desde el Cusco, y no típicamente desde Lima, desde la voz de los que vivimos al papá todos los fines de semana en el estadio, en el diario vivir. Considero que este libro es para la gente de Cusco que quiera refrescar la memoria de muchas cosas que hemos vivido alrededor del fútbol, como historias, rivalidades y símbolos que forman parte de nuestra identidad. También es para la gente que no es cusqueña y quiere entender cómo se viven estos clásicos atípicos, ¿no? Distintos a los de la capital, para que no hablen a la ligera ni se repitan muchos entredichos que suelen decirse, ¿no? Sin un real contexto de cómo se vive el fútbol aquí. Y si buscas solo morbo o una pelea entre barras, este libro no va tanto por ahí. Intenta más que todo explicar este fenómeno cultural en nuestra ciudad. Ahora, entre lo bueno y no tan bueno de este libro es que tiene demasiadas cosas por rescatar. Por ejemplo, entre lo bueno es que maneja un lenguaje coloquial y accesible para el hincha de a pie, es decir, que es muy ligero de leer. Maneja un enfoque didáctico porque explica procesos complejos y contextos sin ponerse pesado o duros para el lector. Maneja un buen contexto histórico del clásico y del fútbol cusqueño, porque hace bastantes referencias a eventos importantes que nos hacen referencias de forma directa a estos hechos. Refuerza de algún modo la memoria futbolera local y tiene un manejo de imágenes que ayuda a activar recuerdos colectivos, haciendo la lectura más dinámica, tomando en cuenta que al final del libro hay un ítem con unos QRs para tener en Spotify una serie de canciones vinculadas a cada equipo. Y entre lo no tan bueno es que quizá en este hecho de intentar compactar bastante información en el libro, hay episodios que se sintiesen como si se contasen con menos pasión, más con un enfoque descriptivo, narrativo, pero es natural, o sea, es parte de esto. Y obviamente, como todo hincha, esto lleva a la memoria y despierta muchas anécdotas que podrían enriquecer mucho más este texto. Pero como originalmente lo dije, es comprensible que por el formato de 189 páginas y un formato de bolsillo, no se tenga en cuenta toda la información que quisiéramos tener. Pero, entre otras palabras, sí es un libro recomendable para tener en nuestras bibliotecas o en nuestras mesas de noche. No solo por ser hinchas, quizá, sino por el cusqueñismo que uno intenta encontrar en muchos elementos. En conclusión, yo a este libro le doy un 9 de 10. No porque sea perfecto, sino porque cumple un rol clave. Se vuelve un pilar para empezar a hablar del cusqueñismo desde el fútbol. Históricamente el Cusco se ha hablado desde la historia, se ha hablado desde la economía, se ha hablado desde muchos aspectos. Pero tener un libro de fútbol que hable de cusqueñismo y donde hable de Cienciano, hable de Garcilaso, hable del Universitario de Cusco, nutre y se abre un nuevo frente para hablar del cusqueñismo. El protagonista del libro es el clásico, pero no solo como una rivalidad deportiva, sino como un espacio donde se cruzan la memoria colectiva, la cultura cusqueñista y esa forma en que la ciudad se mira a sí misma a través del fútbol. Hace visible muchas cosas que para los cusqueños son cotidianas y las dejamos pasar, y que desde fuera no siempre se entienden. Para mí, más que un libro de fútbol, es un libro que ayuda a entender quiénes somos como hinchas y como ciudad, justo un tema clave, un tema de identidad. Y bien, si eres hincha del papá, dime en los comentarios qué clásico tal vez nunca vas a olvidar o qué anécdota tienes en estos clásicos. Y si quieres más reseñas de libros como tal vez el Sí se pudo de Julio García o el libro de Cienciano emitido por el Gráfico el año 2004 cuando campeonamos la Sudamericana y la Recopa, puedes sugerirlo en los comentarios, dejar tu like o compartirlo con otros hinchas. Y bueno, gracias y nos vemos en el clásico.